Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchísimas bendiciones donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Elías Durán y el tema de hoy será el buen sembrador. Sí, el buen sembrador. Amén. Pero antes de hablar del tema, sí, el buen sembrador, viene el testimonio, que a ustedes les gusta mucho el testimonio. A mí también me gustan los testimonios, porque los testimonios nos ayudan a aumentar la fe a través de los testimonios. Amén. Y nosotros, este es reciente, este testimonio, sí. Testimonio. Y este testimonio fue reciente, como dije anteriormente. Y fue en el aeropuerto que sucedió. Mi esposa y yo estábamos en el club de la aerolínea desayunando. Y mi esposa estaba sentada y descansando. Tenía mucho sueño después que había desayunado. Porque pasó una noche agoteada, arreglando y todo. Bueno, la cosa es que nosotros estábamos sentados ahí, mi esposa y yo, en el club. Y de repente viene una joven, una dama, y se sienta al lado de nosotros. Y tenía una gorra así como yo, pero no decía placement. Y yo vi que tenía una gorra. Y yo no le puse mucha atención a la gorra. Y mientras ella estaba ahí y mi esposa estaba ahí, yo me hice una pregunta. Dios, ¿estoy yo haciendo lo correcto en la programación de usted? Yo me pongo a pensar, estoy haciendo lo correcto, estoy haciendo una buena programación, ¿le gusta la programación, Dios? Yo solo ahí preguntándome, pensando. ¿Qué pasa? Que de momento veo yo la gorra que tiene la joven y veo que dice, soy una hija de Dios. Y yo la miro, digo yo, oh, porque yo no le pido ya señal a Dios. Dios me ha dado suficiente señal para yo saber que Él existe. Pero me gustó. Y yo le digo a la joven, wow, qué bonito ese mensaje que tú tienes ahí arriba. Hija de Dios, dice ella, sí, hija. Y dice ella, a mí me gusta su gorra también, está muy bonita. Y te digo yo, amén, que Dios te bendiga. Y yo estoy ahí pensando de qué va a ser el próximo tema. Sí, porque yo siempre estoy pensando en esta programación de Dios. Y yo pensando y pensando. Y la dama yo veo que se abaja la gorra así para abajo. Y comienza a escribir. Pues yo no le estoy haciendo caso porque estoy pensando en el próximo tema de esta programación de Dios. ¿Cuál será? Y cuando ya casi nos vamos, mi esposa y yo, al momento que nos vamos a parar, nos paramos y yo le digo a ella, adiós, que Dios te bendiga, joven. Y mi esposa le dice, adiós. Dice ella, espera, tenga. Digo yo, ¿qué? Dice ella, tenga. Miren, lo que la dama, la joven nos dio a nosotros. Testimonio. Miren, este me lo dio a mí. Miren lo que esa dama me regaló a mí. Sí. Y estaba escribiendo eso atrás. Pero también a mi esposa le regaló esto. Espero que lo puedan observar. Y ella estaba escribiendo eso. Todo el tiempo ella estaba escribiendo eso. Un mensaje a nosotros. El primer mensaje, el mío, yo no sé si ustedes pueden ver. Yo no sé si se puede ver. ¿Qué tiene esa imagen en la mano? La Biblia. Lee la Biblia. Fue como Dios, sí. De miles de gente que hay en un aeropuerto, esa joven dama sentarse al lado de nosotros y entregarme esto. Solo Dios puede mandar a una persona a hacer una cosa así. Dios, no más nadie. Amén. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice ahí? Holy Bible, la Biblia. Pero entonces ahí dice, en inglés, dice, Jesus grew up wisdom and in stature and in favor with God and all the people. Dice que Jesús creció con sabiduría, con estatura a favor de Dios y con todas las personas. Y yo le pregunto a ustedes, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Dios, mandándome esa mensajera para que me hablara a mí y a mi esposa. Entonces, que le tocó a mi esposa, ¿qué está ahí representando? El cuerpo de Cristo, la Eucaristía. Y dice, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Ay, Dios mío. Pero entonces yo me puse a pensar, yo había oído eso, sí.
Ese Mateo 21-22 dice en español, si crees, recibirás lo que está pidiendo en oración. Bendito sea Dios. Y yo le pregunto a ustedes otra vez, ¿quién hizo eso? Dios, a través del Espíritu Santo, que sabemos a llamar para que llegue a nosotros donde quiera que nosotros estemos. Por eso es que yo le digo a la gente que cuando usted entre a un sitio, no importa, pueden haber millones, deje que su presencia se sienta a través del Espíritu Santo. No estoy diciendo que sea un comparón ni un show off, como le dicen allá en Estados Unidos. No, que su presencia se sienta a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios mandó a esa joven ahí para que se comunicara conmigo, para que esta programación de Dios siga y siga y siga. Y gracias por su apoyo. Amén. Ahora sí, vamos al tema. El buen sembrador, sí, el buen sembrador. Y ustedes saben cuál es mi slogan. Lee la Biblia, lee la Biblia. Sí, busquen en su Biblia. Pueden buscar su Biblia. En Lucas 8, sí. Lucas 8 del 5 al 8. Y después bajan más abajo del 11 al 15. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importante leer la Biblia. Pero no leerla solamente. Tratar de practicar lo que dice la Biblia. Y así nuestra fe aumenta. Y así nos acercamos más a Dios y conocemos más a Dios. Amén. Un sembrador salió a sembrar su semilla. Y al sembrar una parte de la semilla, cayó en el camino y fue pisoteada y las aves se la comieron. Otra parte cayó en las piedras y cuando esa semilla brotó, se secó por falta de humedad. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y al nacer juntamente, los espinos la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y creció y dio una buena cosecha, hasta de 100 granos por semilla. Esto dijo Jesús y añadió con voz muy fuerte, los que tienen oído, que oigan. Esto es lo que quiere decir la parábola. La semilla representa el mensaje de Dios. Y la parte que cayó por el camino representa los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y se la quita del corazón para que no crean y se salven. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y la reciben con gusto, pero no tienen suficiente raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba fallan. La semilla que cayó entre los espinos representa a los que escuchan, pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones de las riquezas y los placeres de la vida. De modo que no llegan a dar fruto. Amén. Esta es palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo le voy a hacer una pequeña historia sobre el que siembra y el que sabe lo que siembra. Cuando yo era pequeño, sí, a mí me gustaba ir aquí, que yo vivía aquí, a Los Conucos, y a mí me gustaba sembrar tabaco con el agricultor que estaba sembrando. Y cuando nosotros sembrábamos la semilla de tabaco, él regaba muchas semillas. Y yo le decía, ¿por qué usted riega todas? Dice, porque todas no van a nacer. Y yo la primera vez que sembré con él, lo hallaba curioso. Y yo miraba de lejos y miraba cuándo iba a crecer esa semilla que nosotros habíamos sembrado. Y yo le pregunté a él, ¿cuándo es que? Dice, tarde o temprano, pero tú sabes lo que tú siembras y por eso va a dar lo que uno siembra. Nunca se me olvida eso. Eso se me quedó sembrado. Yo tenía como algunos 13 años y hasta la fecha de hoy nunca se me olvida. Y cuando yo veía esa matica de tabaco que salía una hojita, dice, ahí vienen Elías, vamos a rociarle agua. Y cuando venía a veces algunos niños también
alrededor de Conuco. Yo le decía, no pisen, porque lo mismo que dice la palabra de Dios, que hay algunas que la van a pisar y entonces se van a quedar destruidas. Y nosotros no podemos dejar que la palabra de Dios nadie nos la destruya. La tenemos que mantener dentro de nosotros para que esa semilla salga brote y nosotros demos fruto de lo que sabemos de la palabra de Dios. Por eso es muy importante que usted y yo tengamos una relación íntima personalmente con Dios. ¿Por qué? Porque va a llegar tal un momento que va a ser usted y yo, como yo cuando estaba allá en Tierra Santa, en la guerra, ¿sí? ¿Quiénes estábamos ahí? Dios y yo. Ahí no había hermano, ahí no había hermana, ahí no había esposa, ahí no había hijo, ahí no había sacerdote, ahí no había pastor, ahí no había nada. Ahí estábamos Dios y yo. Pero si yo no tengo un conocimiento con Dios y no me mantengo en fe con Dios, ¿cómo yo le puedo orar a Dios? ¿Cómo? Sin fe. Sin fe Dios no escucha ninguna oración. Así que, como dice una cuñada mía que se llama Bernice, hay que ponerse la pila para poder trabajar. Así que Dios lo bendiga hoy, mañana y siempre. Bendiciones. Quiero pedirle lo que le pido toda la semana, sí, toda la semana, que yo le pido, que por favor sigan compartiendo la programación con sus contactos. Sí, díganle que se suscriban también, por favor. Y por fin ya sé el nombre de la persona que se llama Elizabeth H., ¿no? Elizabeth Hernández. Elizabeth Hernández, te pido por favor que si tú estás viendo la programación, que me deje el nombre de tu esposo debajo. Aunque tú me explicaste lo que está sucediendo, pero por favor, déjame el nombre de tu esposo abajo. Me gusta decir el nombre de la persona. Y si me dice el apellido, mucho mejor. Porque así soy yo. Hay gente que dice, no, usted es así, yo soy de otra forma. Yo no tengo que ser como usted y usted no tiene que ser como yo. Así que compartan la programación, dale like. Y abajo, si necesita oración, déjelo en los comentarios. Y también recuerden mi número, por si acaso, por WhatsApp. 829-767-9900. Vuelvo y repito, 829-767-9900. Que Dios lo bendiga.